Hola, el día de hoy estamos inaugurando coloquio con Luis Lauro Garza. Desde luego, no solo es Luis Lauro Garza el que va a llevar a cabo estas transmisiones, sino que voy a tener permanentemente la presencia de Eloy Garza a un lado y Horacio Flores, que nos acompañarán en estas transmisiones que pretendemos cubrir a lo largo y ancho de las campañas electorales. Tendríamos aproximadamente 9 semanas para llevar a cabo un registro en esta novedad, en esta coyuntura que nos ha situado la circunstancia y que estamos observando que por primera e inusitada vez 10 candidatos a la gubernatura delante de nosotros. Más las que se acumulen, ¿verdad? Más las que se acumulen. El registro está cuasi cerrado, pero bueno, eventual. Ya no va a haber ningún otro aventurero. La con novedad tenemos más que suficiente, pero además la novedad... ¿O sobran? Pues para alguna gente que le gusta emparentarse con el sistema norteamericano del bipartidismo, digamos que es mucho el gasto, pero aquí la novedad y la importancia de lo que acaba de ocurrir con esta coyuntura es que tenemos por fin el rompimiento de entrada y en el arranque del bipartidismo, por el lado de las encuestas, no solo por el número de los 10 candidatos que están ya queriendo llevar a cabo la campaña, sino fundamentalmente por el hecho de que parecería que los candidatos tienen mano. Es decir, Jaime Rodríguez, que es candidato independiente, con pocos recursos, al menos del recurso oficial aprobado por la Comisión Estatal Electoral, ha despuntado y se habla, algunos lo mencionan y es evidente, un empate técnico entre tres, amén de que hay otros, Fernando Elizondo destacadamente, que ha sido un exsecretario a nivel federal de energía, ha sido exgobernador y también es parte de los candidatos que están ahí. Pero yo te voy a ser franco, yo creo que todavía está muy temprano el proceso electoral como para decidir una tendencia clara. O sea, siempre terminan siendo de dos al final del proceso de la jornada los candidatos punteros. Así pasa en los procesos electorales normales. Ahorita vemos 3. Para empezar, eso ya es una diferencia marcada frente a los anteriores procesos. No sabemos cuál de los 3 realmente pueda ganar, esto según la encuesta que estemos leyendo. 1 y 2, lo que bien dices tú, por primera vez estamos viendo una gran pluralidad, una gran gama de candidatos, y pues eso es benéfico. Pero lo que no te puedes olvidar es que esta es una elección que está marcada por una efervescencia de participación popular por temas que son de gran algidez. Claro. O sea, las denuncias sobre lo de la Casa Blanca y el despido de Aristegui. El hartazgo ciudadano, los muertos de Ayotzinapa, bueno, los desaparecidos. ¿Tú crees que eso va a incidir a nivel local? Yo espero que sí. Yo creo que sí. Yo espero que sí. Digo, se dio una movilización inusitada, no se había dado en los últimos 20 años en Nuevo León, sino es que más, de una participación muy importante de ciudadanos sin filiación política, sin filiación partidaria reconocida. Digamos, había segmentos estudiantiles organizados del Tecnológico de Monterrey, de la Autónoma de Nuevo León, de las otras universidades privadas, había amas de casa, había intelectuales, había cualquier cantidad de gente en esas manifestaciones de solidaridad con lo de Ayotzinapa, y yo creo que eso sí se va a reflejar en el proceso. Y esa es la parte que tú haces alusión, que siempre como que se hacía alusión de que no se salía a la calle, no se pisaba la calle, sí. Pero ya se tomó la calle. Si algo tenemos, y es muy importante, desde luego, el registro es bien importante, pero el hecho que en Nuevo León, como pocos estados de la República, tiene es el fenómeno de los medios, del internet y de las redes sociales, que han jugado un papel fundamental y sobre la cual están montados buena parte de las candidaturas. Ojalá se refleje en el día de la elección, el bien llamado día D. Fíjate, yo creo que por eso arranca con este posicionamiento curioso, o sea, en el que aparecen 3, porque estamos hablando de los candidatos, pero 2 son representantes de partidos políticos. Y el que aparece en la escena como un intruso es alguien que no representa, aunque tenga una larga trayectoria con partidos políticos, no representa a un partido político. ¿Te refieres a Jaime Rodríguez, el Bronco? Y entonces, digamos,
La primera muestra, me parece a mí, que se levanta a través de las encuestas es, pues ahorita ¿cómo la ves? Bueno, ahorita que estoy molesto, ahorita que estoy harto, ahorita que estoy hasta la madre de los partidos políticos, este es el que me llama la atención. Pero tú le ves cara de independiente Eso ciudadano no lo sé. al Bronco. Eso sí no lo sé, no lo tengo muy claro. Pero En la la idea idea del común, yo creo que sí. Es que es importante cuando alguien establece una interlocución con un candidato, el candidato más posicionado y más fuerte es el Bronco. No es con Ivonne. Tú no estableces el pro o el contra con Ivonne, no estableces el pro o el contra con Felipe, no estableces el pro o el contra con el resto de los candidatos. Entonces, tú puedes hacer alusión a favor o en contra con el candidato que es nada más y nada menos que Jaime Rodríguez el Bronco. Ahora, eso es una diferencia. ¿Quién sabe? Yo la analizaría con más tiempo y viendo cómo se van desenvolviendo las cosas. Abril va a ser un mes clave. ¿Por qué? Porque ya van a tener mejor sus plataformas de campaña, porque si es que las llegan a tener. Generalmente no son más que lugares comunes, buenos deseos, vaguedades, más o menos bien escritas por algún amanuense, porque es difícil que un candidato tenga el tiempo y peor la capacidad porque se siente escribir el mismo. Y en 60 días tampoco mensaje, y podremos menos en esperar 60 mucho. días podemos esperar las grandes revelaciones de plataformas políticas. Ni madurez de la ciudadanía, o sea, si, no tenemos una ciudad, a pesar de que aquí Horacio ha hecho alusión a esta novedad. Pero sí la es más ahora que antes, yo coincido con Horacio. Sí, ya se ha tomado la calle para asuntos que antes eran más propicios para la indiferencia social. Es decir, el caso de Ayotzinapa provocó la toma de calle de mucha gente que de manera espontánea, sin ningún tipo de articulación formal, estuvieron ahí en la calle. El caso de la compañera Carmen Aristegui ha provocado la indignación en redes, ahí la cosa en redes sociales, sí. Es decir, ha habido manifestaciones sociales inéditas, no los habíamos visto en el pasado reciente aquí en Monterrey, en Nuevo León, y ahora sí las estamos viendo. Eso es bueno, es una muestra de vitalidad social. Teníamos nosotros la nostalgia de aquella universidad combatiente, entrona, que sabía poner los puntos sobre las IES, y que vamos a hacer alusión en un rato más a Piñeiro. Bueno, de Piñeiro en adelante, no sé si por culpa de él o asusados por él o al margen de él, pero como que todo se desplomó, como que se vino para abajo la participación estudiantil, pues él se de encargó investigación. Él se encargó de desmantelarla, sin duda, y ya hay datos duros que lo demuestran, ¿no? Bueno, la cobertura del paraguas era Martínez Domínguez, y eso tendríamos que verlo, claro. ¿no? Él no hubiera hecho lo que hizo sin el paraguas. Bueno, era un componente más de un sistema férreo, duro. Un sistema autoritario que terminó por desplomarse, que en el 2000 se desploma precisamente por esos excesos. Hoy empieza a retomar esos excesos. Esperemos que la reacción sea más pronta. Es más difícil porque las redes sociales sí representan un escaparate de para más. Allá iba, precisamente para allá iba. Yo quería darles un dato, porque a lo mejor para este experimento que estamos tratando de hacer por redes sociales también tiene su propósito, ¿no? Tiene una cobertura muy grande. Hablando nada más de una red social, del Facebook, en Nuevo León, de 3.5 millones de lectores, 2.070.794 tienen Facebook. O sea, 2/3 partes. No es poquito. No es poco. No es poquito. Es decir, si alguien está pensando que su expresión a través de Facebook puede ser, o a través de las redes sociales, puede ser pobre, y lo dicen con mucha frecuencia, es que la gente como quiera no vota. No, si tú ves las manifestaciones en Facebook y eso se expresa en las Pero urnas, mira, me gustaría, vas a cambiar. quizás sí, quizás no. Me gustaría poner aquí en la mesa, además de las cervezas Invictus que están, un término. Se llama activismo soft, activismo suave.
dicen que el activismo en redes no tiene nada que ver con la toma de calles, que el activismo soft es tan cómodo que desde la posición muy light de mi casa puedo estar yo sentado frente a mi computadora y al mismo tiempo viendo la televisión a Chavana y estando o escuchando música y además defendiendo a Yaristegui con un like. A lo mejor bueno, es que también es como cuando decíamos nosotros que el voto, ¿se acuerdan de aquella discusión sobre la democracia formal y la democracia real? Es decir, uno de los motivos por los cuales la izquierda en 1979, la primera votación inaugural de la reforma política, no obtuvo una votación, ya no digamos copiosa, sino mínimamente representativa, cercanamente representativa a lo que era su fuerza real callejera, de 20, de 30,000 gentes ondeando banderas rojas, es porque había una negatividad, o había un rechazo a la participación por la vía electoral. ¿Por qué? No, pues porque los que tenían más fuerza de masas incluso estaban en contra. En contra. Claro, estaban en contra, claro, ha tomado sí, caras a él. Claro. Entonces, ellos eran antielectorales. Además, déjame decirte algo, sí. Decir que es soft es también una interrogante, y a ver, te lo planteo a ti, Horacio, sí o no, la toma de calle por el caso de los muchachos de Ayotzinapa se hizo a través de redes sociales. Netamente. Ahora, y eso no es nada soft, no. Eso fueron datos duros. La gente fue masivamente ahí a la Purísima y jaló como vehículo de convocatoria social perfectamente. El dato que te daba anteriormente es de Nuevo León. En la media nacional, desafortunadamente, en la media nacional, la representación de las redes sociales y la participación en las redes sociales no llega al 10%. Es decir, Nuevo León, el Distrito Federal y Jalisco tienen papeles relevantes en redes sociales. En Nuevo León puede tener un peso específico muy importante lo que las redes sociales influyen muchas cosas, sí influyen el ancho de banda, que sí aquí deciden, tiene más calidad, la cercanía con los Estados Unidos, la influencia la que tenemos gente que se mueve en Facebook en Nuevo León, que es 2/3 del electorado, toma una determinación de rebeldía, la expresión cuidado electoral con los puede ser muy fuerte. Y puede marcar la diferencia para un candidato u otro. Y no se han dado cuenta los candidatos porque suelen poner ahí a un asistente a que le responda a los usuarios, buenos días, ¿qué tal la pasaron? ¿Qué tal? Buenas noches. Y lo que uno espera realmente como activista dentro de las redes es una propuesta más concreta por parte del candidato, no que me dé los buenos días y las buenas noches. Yo espero que ahí haya también un planteamiento crítico de lo que está pasando en Nuevo León, que ahí me responda Ivonne si realmente se va o no va. Que haya un diálogo. Que haya un diálogo ciudadano y que me responda Felipe y que me responda el Bronco con toda y su mala ortografía. Pero bueno, lo importante es que haya una ventilación, como bien dices tú, Horacio, de la agenda pública, que era una agenda pública que había estado secuestrada como rehén. Había sido un levantón de la agenda pública por parte de los grandes medios de comunicación. No sé si estás de acuerdo. No, y el paradigma que nosotros hemos llevado a cuesta siempre es el empresario era el que marcaba la pauta y finalmente, ¿quién nos cuidaba? ¿Quién nos supervisaba si estaba bien o no la seguridad? Pues eran los empresarios. O sea, nosotros crecimos, nos desarrollamos y todavía hoy pensábamos que la gente honesta pues era la gente que no solo que traía camisa blanca, como diría la canción, sino la camisa negra, la de... No, hay camisa, España camisa blanca. Bueno, camisa blanca. No, o sea, la gente pulcra, que nunca va a corromperse, que es incapaz de corromperse. El himno falangista era cara al sol, con la camisa puesta. Bueno, esa no la conocí, pero el asunto aquí es... Pero no la cantabas. No, yo cantaba el Internacional Socialista. Yo también. Venceremos. El asunto aquí es hasta dónde este paradigma fuertísimo, ¿no? Que determinó obviamente a los medios de comunicación y a la clase media, a segmentos importantes, que decíamos, bueno, aquí hay alguien que saldría en defensa. Y lo que no hagan o dejen de hacer los empresarios, nosotros finalmente vamos a depender. Y hoy el hecho de que los empresarios manifiesten conflicto entre ellos
es algo inusitado y ese conflicto se está reflejando en 10 candidaturas, o sea, no en todas, pero digamos, está presente en los pleitos. Sí, algunas no van a dejar de ser testimoniales, ¿eh? Sí, así es. Yo creo que la de Chuma Elizondo es testimonial meramente, no sé por qué está ahí. Lo podemos reducir a la mitad, incluso a 4 personas, pero el asunto... ¿Qué serían? Bueno, pues en principio sí está por motivos obvios, Ivonne, del PRI, Felipe, del PAN, de Jesús, el Bronco, por la vía libre, independiente, y Fernando como posiblemente como reflejo de esa gente que quedó fuera de un tipo, que está molesta, ampliamente molesta. Pero que no está pegando mucho, Pero a lo que me refiero es, representa el resorte de esta gente que ha sacado desplegados de la iniciativa privada, que no lo había hecho, que traen dinero, que están molestas con el surgimiento de unos juniors que representa el gobernador Medina, que parecería que llegan con este espíritu que ahora nos quedó más claro, que es como el espíritu monárquico, ¿verdad? Que se sienten ellos tributarios del resto de la población, que creen que aplanándole el resorte de multimedios o del norte o de todos los periódicos que pudieran en un momento dado tener ahí un trato, pueden tener el aval correspondiente, ¿no? Sobre Televisa, etcétera. Y por cierto, bueno, hay que hacer matices, porque si bien el norte ha jugado un papel un poco más decente que el que está jugando Multimedios, o peor aún Horizonte. No sé medido, no te sabría yo responder si estoy de acuerdo o no. Vamos a ver cómo se desenvuelven las cosas, las campañas van arrancando, los posicionamientos todavía no se han dado, han sido vaguedades, reitero lo que han dicho los candidatos todos, ninguno ha sido aterrizado en nada. Ni siquiera Jaime Rodríguez, que parece que es el más contundente, no ha dicho ninguna propuesta clara, más que es un lector asiduo al libro vaquero. No, pero ni lo va a decir, o sea, porque se va a pronunciar más por esta idea de saquemos a los encorbatados del poder. Yo le doy el beneficio de la duda, pero como tú dices, el tiempo apremia y esto va recortándose cada vez más. Pero yo sí esperaría que esta elección fuera una elección un poquito más movida que las últimas que hemos tenido. Eso sí, me parece que por ahí va. Yo creo que se va a dar, al menos por el número de candidatos que están ahí en la lista. Ya el partido... Ya eso es un avance. Ese es un gran avance. Y además, lo que está por verse también es qué se creó, o sea, qué resultado tendríamos al final. Primero, pues es probar el músculo, porque antes decía, vamos a ver hasta dónde la ciudadanía se siente fuerte y se identifica que tú puedes decir, se puede, ¿no? Cuando Fox llegó a la presidencia, que yo conocí hasta amigos ahí de algunas de los que compartíamos inquietudes, que decían, yo también quiero postularme, si llegó Fox, ¿por qué no podría yo hacerlo? Entonces, bueno, eso novedad, ya más que novedad atractiva, eso ya es una trivialización, una banalización de la política. Es que democracia finalmente quiere decir cualquier persona que no tenga educación como nosotros quisiéramos atribuirle en esta idea de cuántos libros has leído, pudieran posibilitarnos una opción el mejor presidente de México, a mi modo de ver, ha sido Lázaro Cárdenas, que no era precisamente un gran lector, pero sí tenía un sentido de la responsabilidad y de la visión de Estado que no lo puede tener fácilmente cualquier persona. Lo vimos después, eso lo vimos hasta que ya, después de haber sido postulado, acordémonos que Lázaro Cárdenas es una propuesta del maximato. Entonces yo no estoy de acuerdo con que tenga que ser un intelectual quien llegue al pináculo del poder, no necesariamente, pero sí es importante alguien que tenga el sentido social, que tenga la ponderación de las cuestiones. Por lo menos que sea capaz de someter sus ambiciones al interés colectivo del país. Con eso. Así es. Con eso, o sea, porque nadie le quita a cada quien que tenga aspiraciones personales. Claro, eso las tuvo cosa. Cárdenas también y tuvo también sus principios. Pero lo que no se puede permitir nadie es que someta las voluntades ciudadanas colectivas a sus intereses. Fíjate, ahora hay un revisionismo de Juárez
como secuestrado por sus ambiciones personales. Pues claro que las tenía Benito Juárez, claro que le encantaba mandar, y mandaba muy bien, y además lo hacía con mucha claridad y transparencia política, y sí era un grillo marca diablo, pero contuvo la invasión francesa en México, que no es poca cosa, que no era poca cosa, que era el más grande ejército del mundo, que supo pintarle una raya a la iglesia, que supo poner a raya también a todos los intereses creados que existían, internacionales. Entonces, bueno, la ambición personal, bueno, es válido, yo creo que es parte también de estar dentro de la vocación política, pero sí, como bien dices tú, con un principio rector que es pensar colectivamente qué es lo que realmente requiere la sociedad, y algo que ha existido desde hace varios siglos y que es la razón de Estado. O sea, pongo primero los intereses de la mayoría, que es lo que conforma el Estado, antes que mi propio beneficio personal, ¿no? Que es bien importante. Y eso es lo que ya se nos olvidó, ya no existe, es lo mínimo, y no lo veo yo en ningún a un gobernante. Es lo mínimo que hay que pedir a un gobernante. Ya lo demás, que realmente tenga éxito, que la suerte esté de su lado, que dice Maquiavelo, es parte también de los atributos que debe tener un buen gobernante. Bueno, pues eso ya es un añadido al costal. Son las dos partes. La campaña te da posibilidades de que hagas en la práctica, en la marcha, como se dice a veces, ¿no? Caminante no hay camino, se hace caminante, ¿no? Entonces, tú puedes hacerlo en la marcha de la campaña, pero también en los horizontes que se crean. Cuando tú asistes a un evento como el que hace alusión, por ejemplo, aquí Horacio, la idea de que tú rescatas no solo la confraternidad de gente que vuelve a salir, además con cruces generacionales. A mí me llama la atención que los hijos de los que habían sido compañeros de nosotros, pero además el clic con los medios, con internet, pero además con el horizonte de cómo hemos soñado una nueva sociedad para Nuevo León. Si qué queremos para Nuevo León, creo que si ponemos en el horizonte y se puede rescatar la idea de cómo soñamos que la vialidad, que la sustentabilidad, que la honestidad y la transparencia, entonces podríamos ir avanzando mucho, y yo creo que hay gente que comparte con nosotros esto, y que la existencia de una mano cadena puede permitirnos horizontalizar la comunicación por un lado, y por otro ir amarrando ya concretamente. No sé si está de acuerdo Horacio con lo que estás diciendo, nos quedamos. Y por ahí vamos, ¿no? Y por ahí le damos. Seguimos tejiendo. Y seguimos tejiendo sobre ese telar. Vamos a esperar a que venga el candidato a gobernador del Partido del Trabajo, Asael Sepúlveda, en unos minutos más. Así ¿verdad? es. Y empezamos con el coloquio. Esto fue Coloquio con Luis Lauro Garza y arrancamos. Oye, ¿no quieres otra cerveza? Sí, venga la cerveza.